Levanta tus manos al Señor. Dile: te queremos a ti, Señor, en esta mañana. Queremos tu presencia en este lugar. Queremos tu reino en esta casa, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos, Señor, que tú estés aquí hoy con nosotros. Que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada vida, Señor, sobre cada corazón. Queremos que tú estés aquí, mi Rey. Que tu reino esté aquí. Que tu gracia esté aquí. Que tu misericordia esté aquí, Señor. Que tu favor esté aquí. Que tu poder esté aquí. Te queremos a ti, Señor. Queremos tu Espíritu Santo. Queremos tu gloriosa presencia, mi Señor. Abre los cielos sobre este lugar. Abre los cielos sobre cada vida. Anhelamos tu presencia, oh Rey. Nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti. Levanta tus manos, dile al Señor: te necesitamos en este día, Espíritu de Dios. Anhelamos que tu presencia descienda con poder sobre este lugar. Que tu reino se establezca en este lugar. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu poder, tu gloriosa presencia, Señor, se manifiesten en esta reunión. Señor, que hoy seamos impartidos de tu vida, seamos impartidos de tu conocimiento, seamos impartidos de tu sabiduría, de tu poder. Y que en el nombre de Jesús este lugar sea impregnado con tu gloria, Señor. Que venga tu reino, que se establezca con poder en este lugar, y que Jesucristo nuestro Señor sea glorificado y exaltado. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Te queremos a ti, Señor. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Un domingo más que Dios nos permite estar juntos, adorarle, oír su voz, oír su palabra. Yo le invito hoy a que abra su corazón, a que tenga una gran expectativa, a que le pida al Espíritu Santo que le permita de verdad hoy recibir su sabiduría y su dirección. ¿Cuántos están expectantes? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es un privilegio estar aquí. Qué bueno que están aquí ustedes, y lo más importante, qué maravilloso que el Espíritu de Dios también esté con nosotros. Le invito a que tome su lugar, por favor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias. Había un canto. Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia hace aproximadamente 21 años, se cantaba muy a menudo. Realmente era uno de esos cantos que ministraba mucho, bendecía mucho, y la primera vez que yo lo oí realmente me edificó, me quebrantó y sobre todo me conectó con Dios, me conectó con la presencia de Dios. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado ese canto. Si usted lo ha escuchado, bueno, cántelo, y si no, pues hoy lo va a aprender. Muy sencillo, pero muy poderoso, porque de eso vamos a hablar hoy. Y el canto decía: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Dile: en ti
en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé, decláralo, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Aplaudan a mi Jesús, por favor. Levante la mano, ¿cuántos se sabían ese canto? A ver. Wow, gloria a Dios. Por lo menos el 60% de mucha bendición. Hoy quiero enseñar realmente esta palabra. Me ha edificado mucho, me ha bendecido mucho. Creo que Dios me habló a mí primero y luego, evidentemente, su anhelo era que este mensaje fuera compartido con su iglesia, con su pueblo. Y mi tema en esta mañana es: mi confianza está en Dios. Diga conmigo: mi confianza está en Dios. Amén. En Nahum, en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, verso 7, encontramos la siguiente declaración: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Amén. Tengo una palabra de Dios para ti. Dios quiere que aprendas a confiar en él. Dios quiere que aprendas a confiar en él. ¿De qué clase de confianza estamos hablando? La confianza es la esperanza firme del corazón que descansa en el conocimiento del carácter de Dios. Esto es bien importante. Esta confianza que Dios anhela encontrar en cada uno de nosotros, esta confianza que usted y yo debemos desarrollar, es la esperanza firme de nuestro corazón que descansa en el conocimiento del carácter. Esto es importante, en el conocimiento del carácter de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la confianza se centra en las virtudes de Dios. La confianza del pueblo de Dios debe estar centrada en las virtudes de Dios. Tú solamente puedes confiar realmente en la persona que tú conoces. Aunque algunas veces nos pasamos de bonachones y llegamos a confiar en algunas personas que nos mienten, nos engañan o nos defraudan, cuando realmente hablamos de una confianza genuina, esa confianza solamente se puede dar cuando tú realmente conoces a una persona. Por esto mismo, la confianza de la que estamos hablando en esta mañana
es el resultado de conocer a Dios a la luz de sus virtudes. No se trata simplemente de conocer a Dios, no se trata simplemente de creer que Dios existe, no se trata simplemente de creer que Dios está por ahí en algún lugar. No, la confianza nace como resultado de conocer a Dios a la luz de sus virtudes. Por eso, el pasaje que estamos leyendo, el pasaje que estamos estudiando, se centra en primer lugar en la bondad de Dios. Si me vuelves a poner el pasaje, el verso dice: Jehová es bueno. Si usted se da cuenta, primero el pasaje menciona una virtud central de Dios. Es una virtud central en la cual usted y yo debemos descansar. Oyó bien, descansar. Probablemente sea una palabra que encuentre un poquito de conflicto en la mente de algunas personas que realmente no saben cómo hacer eso. Tenemos esta tendencia a pelear, a luchar, a esforzarnos y hacer muchas cosas que tienen su lugar y que tienen su contexto. Pero la palabra de Dios también nos enseña que es importante que usted y yo aprendamos a descansar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la única forma en la cual usted puede descansar en Dios es cuando usted confía plenamente en Él. Entonces, nuestra fe se tiene que centrar en esa virtud que es la que nos provee de la confianza que nace en nuestro corazón. El verso dice: Jehová es bueno. Ahí está la virtud central de Dios, en la cual nuestra fe debe centrar su atención, porque es en esa virtud que la confianza se va a manifestar en nuestro corazón. Puedo parafrasearlo de esta manera: como Dios es bueno, escuche, yo puedo confiar en que Él será mi fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios es bueno, se da cuenta que mi enfoque está en esa virtud central de Dios. Como Dios es bueno, entonces yo puedo confiar en que en el día de la angustia Él será mi fortaleza. Ahora, escuche esto, es importante. Este día de la angustia que menciona el pasaje representa ese tipo de momentos o situaciones en los cuales usted y yo debemos descansar en las virtudes centrales de Dios. Virtudes que nos aseguran que nosotros podemos confiar plenamente en el Señor y que no seremos defraudados. Todo aquel, dice la Biblia, que en Él confía, no será defraudado. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Qué importante es que nosotros realmente podamos descansar en periodos de tiempo o en momentos o situaciones en nuestra vida que realmente lo requieren, lo demandan. Mire, hay batallas que usted gana peleando y hay batallas que usted gana confiando. En algún lugar en la palabra, no tenía listo ese pasaje ahora, pero la palabra de Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Yo le digo en alguna ocasión a su pueblo: no habrá necesidad que ustedes peleen en esta ocasión. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es confiar. Y esto es algo que muchas veces la iglesia no sabemos hacer. No sabemos hacer. Y es importante que aprendamos a hacerlo. Como la confianza genuina solamente nace cuando ponemos nuestra fe en las virtudes centrales de Dios, creo que es realmente importante que usted y yo seamos diligentes en conocer a Dios. En conocer a Dios. No me refiero simplemente a un conocimiento tradicional o un conocimiento religioso. No es esa clase de conocimiento el que va a engendrar confianza en nuestro corazón, sino más bien el conocimiento que obtenemos, escuche, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de las Escrituras. Pudiéramos decir que esta es la plataforma principal en la cual nosotros construimos nuestra confianza en Dios. Es
la ayuda del Espíritu Santo, quien usa la palabra escrita para revelarnos las virtudes de Dios. Esa es la plataforma central en la cual usted y yo construimos nuestra confianza. Es este conocimiento de la palabra de Dios la plataforma donde usted y yo aprendemos a confiar en nuestro Dios. Es como el fundamento. Usted no puede confiar en Dios, como decíamos hace un momento, a menos que usted lo conozca. Y usted no puede conocer a Dios a menos que el Espíritu Santo use la palabra para revelárselo a su mente y a su corazón. Así que la palabra de Dios juega un papel fundamental, pero la ayuda del Espíritu Santo es igual de importante para que ese conocimiento se convierta en una revelación personal. Pero todo parte de ahí, de esta plataforma. Ahora, lo segundo que yo quiero decirte es que esta confianza que primero se centra en las virtudes de Dios, que requiere del conocimiento del carácter de Dios, requiere del conocimiento de las virtudes de Dios, requiere del conocimiento de la bondad, de la misericordia, del favor, de la gracia, del poder, de la fidelidad de Dios, para que entonces pueda realmente ser engendrada esa confianza. También se centra en las vivencias personales donde nosotros experimentamos esas virtudes en nuestra vida. Si usted se da cuenta, puse las experiencias en segundo lugar, porque las experiencias nunca pueden ser antes de la plataforma de la palabra de Dios. Es más, es la palabra, la plataforma de las experiencias. Las experiencias vienen como resultado de que nosotros conocemos o confiamos en Dios a la luz de las Escrituras. Pero también la confianza se centra en las vivencias personales o en las experiencias personales que usted y yo tenemos con esas virtudes centrales de Dios. Y hay un ejemplo clarísimo en la Biblia, que es el ejemplo de David. Leemos en 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Todos hemos oído la historia. David derrota al gigante filisteo llamado Goliat. Ahora, no se suponía que David peleara contra Goliat. Es más, David ni siquiera se encontraba en el conflicto. Eran sus hermanos mayores los que estaban peleando esa batalla. El ejército de Israel estaba en guerra contra el ejército filisteo. Y entonces, uno de esos días de conflicto, sale de entre las filas del ejército un soldado llamado Goliat, un tipo de casi 3 metros de altura. Este hombre reta a los ejércitos de Israel, reta a Saúl. No hay ni siquiera una sola persona que se atreva a enfrentar a Goliat. Goliat dijo: si una persona en una batalla hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, me vence, entonces nosotros nos vamos a convertir en sus siervos. No va a haber necesidad de que haya matanza. El que me gane a mí gana la batalla completa. No hubo uno solo que se atreviera a pelear contra Goliat. Ahora, Isaí, papá de David y padre también de los hijos mayores que se encontraban en el ejército en aquel tiempo, envió a David a llevar comida a sus hermanos, provisiones, y también para saber cómo estaban, cómo se encontraban en el conflicto. Así que cuando David llega, enviado por su padre para saber cómo están sus hermanos y para darles alimentos, conoce a Goliat. Ahí justo en ese momento este soldado filisteo aparece para retar nuevamente al ejército de Israel. Ahora, es impresionante cómo un joven de 17 años aproximadamente en ese tiempo toma la decisión de ser él quien enfrente al gigante Goliat. Yo creo que todo eso que yo le dije a manera de resumen, usted ya lo sabía de alguna manera. Pero David tiene un diálogo con el rey Saúl. Saúl no cree que David tenga la capacidad, no tiene la experiencia, no tiene el entrenamiento, ni siquiera tiene el equipo necesario para pelear contra Goliat. Y sin embargo, David le cuenta a Saúl que él ha tenido algunas experiencias en el pasado, escuche bien, que le pueden ayudar en el presente a enfrentar y ganar esa batalla.
Y entonces leemos en 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Añadió David, escuche esto: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Si usted se da cuenta, David ni siquiera está especulando. David está seguro. Diga conmigo, David está seguro. David está seguro de que va a vencer al filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Yo creo que este es uno de los más claros ejemplos de confianza en Dios en la vida de una persona. Ahora, esta confianza, o sea, David no era un neófito en el tema de la confianza en ese momento. O sea, David no era un principiante en el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque ya David había tenido algunas experiencias previas que le habían ayudado a descubrir a un Dios que estaba con él y que lo ayudaba en sus momentos de dificultad y que lo ayudaba en sus momentos de peligro o de adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. O sea, ya David para ese momento, escuche, había descubierto que el Señor estaba con él para ayudarlo cuando enfrentaba peligros o cuando enfrentaba retos. Y esas experiencias que él había tenido previas con estas virtudes de Dios se habían plasmado en su corazón y le habían ayudado a desarrollar una poderosa confianza en Dios. Escucha esto: la confianza sólida de David en Dios estaba apoyada en las victorias anteriores que el Señor le había dado contra el león y contra el oso. Mire lo que le voy a decir. David tuvo más miedo cuando peleó contra el león que cuando peleó contra Goliat, porque el león fue su primera vez. O sea, fue su primera experiencia en algún sentido con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, con la misericordia de Dios. Probablemente cuidando de las ovejas, cuando apareció aquel león tratando de devorar a las ovejas, David tuvo miedo, pero como responsable del rebaño no le quedaba otra que enfrentar la situación. Así que finalmente pelea contra un león. Eso fue exactamente lo que sucedió. Y David termina matando al león. Yo estoy completamente seguro que cuando David mató al león, él era el más sorprendido. O sea, él ese día se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Ese día David se dio cuenta de que Dios estaba con él para ayudarlo en sus momentos de dificultad y adversidad. Así que cuando en alguna otra ocasión más adelante apareció el oso, ya David no tuvo el mismo miedo que contra el león, porque cuando David vio al oso, pensó: ya una vez Dios me ayudó a vencer a un león, así que no creo que haya ningún problema con que me ayude otra vez a vencer un oso. David enfrentó al oso con esa confianza en su corazón y lo venció. Así que cuando David enfrenta a Goliat, realmente ya David había desarrollado una profunda confianza en que Dios estaba con él para ayudarlo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No era un principiante en el tema de la confianza. Ya esas experiencias se habían plasmado en su corazón y le habían ayudado a desarrollar una poderosa confianza en Dios. Por eso es que leyendo así a la ligera el texto, pudiéramos pensar que realmente David está siendo soberbio, está pecando de exceso de confianza en él mismo. En lo natural, ¿alguien pensaría eso? La realidad es que, escuche, él no tenía ninguna confianza en él mismo. Toda su confianza estaba puesta en Dios. Porque en primer lugar, él, a la corta edad de 17 años, no tenía ninguna posibilidad de vencer a un león. Sin embargo, lo venció porque Dios estaba con él. Es más, la edad nada tiene que ver. Un adulto o cualquier persona, realmente, ¿qué probabilidad tiene de vencer a un león? A menos, claro, que tenga un buen rifle. No hay ninguna probabilidad en realidad.
que una persona pueda vencer a un león así. Y sin embargo David lo venció, así que supo que la victoria había sido de Dios y no de él. Le pasó exactamente lo mismo con el oso. ¿Qué probabilidad había de que él venciera al oso? Muy poca. Sin embargo lo venció porque Dios estaba con él. Así que ahora, cuando el gigante aparece, ya David ha desarrollado una poderosa confianza en Dios, y él sabe que el mismo que lo ayudó con el león y lo ayudó con el oso, también lo va a ayudar a derrotar al filisteo. La confianza sólida de David en Dios está apoyada en las victorias anteriores que el Señor le había dado contra el león y contra el oso. Y de la misma manera, escúchame, cuando nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida la ayuda de Dios en alguna área, ese evento se graba en nuestro corazón para engendrar una medida de confianza mayor en el Dios Todopoderoso. Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez Dios te ha ayudado de alguna manera? ¿Alguna vez Dios te ha mostrado su misericordia, te ha mostrado su favor, te ha mostrado su poder, su fidelidad? Descubriste quizá por primera vez que realmente Dios estaba contigo y estaba contigo para ayudarte. Quiero decirte que esa experiencia es el tipo de experiencias que te ayudan a ti a desarrollar confianza en Dios. Si tú has tenido experiencias con estas cosas, entonces no permitas que el diablo te engañe. No permitas que el diablo te robe tu confianza. No pierdas tu confianza. Dice la palabra de Dios que tiene grande galardón. Amén. Amén, iglesia. Entonces ya vimos que, en primer lugar, la confianza genuina, la confianza que Dios anhela que usted y yo desarrollemos, se centra, número uno, en las virtudes de Dios, pero también se centra en las vivencias personales que hemos tenido con esas virtudes. Ahora, lo tercero que yo te quiero decir es, y este es un pasaje también muy conocido, pero bien importante que lo mencione, Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8. Probablemente usted lo ha escuchado o lo ha leído. Bendito el varón, y claro, también la mujer. Dios no hace excepción de personas. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea, no leamos a la ligera. Realmente meditemos y reflexionemos acerca de lo que este pasaje nos está tratando de decir. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando se menciona dos veces el asunto en una misma frase, eso quiere decir que es muy importante, y segundo, que lo que se quiere remachar en el corazón. Jesús decía: de cierto os digo. Eso era demasiado importante. Aquí leemos: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y escuche la siguiente frase: en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hay un común denominador entre este pasaje, no solamente la confianza, ok, eso está claro, pero hay un común denominador entre este pasaje y el primer verso que leímos en Nahum: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Cuál es el común denominador? En el pasaje de Nahum se menciona el día de la angustia, y en el pasaje de Jeremías se menciona el año de la sequía. ¿Ok? Escuche bien, porque esto me lo enseñó el Espíritu Santo esta mañana. El día de la angustia representa un momento o una situación específica donde es sumamente importante que tú puedas confiar y descansar en Dios. Eso significa el día de la angustia. Pero el año de la sequía, ahora estamos hablando de un periodo de tiempo más prolongado, hace referencia precisamente a periodos de tiempo específico en los cuales usted y yo debemos también confiar y descansar en Dios. Prácticamente estamos hablando de tiempos donde usted y yo debemos confiar o confiar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, situaciones específicas o periodos de tiempo específico en nuestra vida donde usted y yo tenemos que aprender a descansar en Dios. Por un lado son eventos específicos, pero por otro lado son periodos de tiempo.
en ambos casos usted tiene que desarrollar esa clase de confianza en el Señor. Ese es el común denominador también en esos pasajes. Ahora, escuche. Ayúdame, Espíritu Santo. La palabra de Dios dice también que la persona que confía en Jehová es bendita. Y eso no es cualquier cosa, iglesia. Eso no es cualquier cosa. Pudiera decir que la confianza en Dios, escucha, libera el poder de la bendición sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La confianza en Dios libera el poder de la bendición sobre nuestras vidas. La bendición es precisamente la que provoca que en el día del calor y en el año de la sequía el árbol se mantenga verde y dando fruto. O sea, es la bendición precisamente la que garantiza que en el año de la sequía y en el día del calor ese árbol se mantenga verde y no deje de dar fruto. Sea que sea un evento específico o un periodo de tiempo, la bendición se libera sobre nuestras vidas mediante la confianza en Dios. Y esa bendición nos asegura, escuche, que usted y yo estaremos bien. ¿Cuántos dicen amén? Estaremos bien en el día de la angustia y estaremos bien también en el año de la sequía. La bendición garantiza que tú y yo, sin importar si es el día de la angustia o sin importar si es el año de la sequía, estaremos bien. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Si te das cuenta, no solamente estaremos bien, sino que del mismo modo que el árbol se mantiene verde y da fruto, también nuestras vidas van a fructificar aún en los tiempos más difíciles que vengan sobre nuestras vidas. La confianza en Dios libera el poder de la bendición sobre nosotros. Y la bendición es sumamente necesaria, sumamente importante para que usted y yo estemos bien. Repito, en el día de la angustia y en el año de la sequía. Lo cuarto que le quiero decir es lo que dice el Salmo 21, verso 7. Por cuanto el rey confía en Jehová, vea esto, y en la misericordia del Altísimo. A ver si usted me está poniendo atención. Aparte de la confianza que es evidente, ¿cuál es el común denominador entre este pasaje y el primer pasaje que leímos de Nahum 1:7? Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y que conocen los que en él confían. ¿Cuál es el común denominador en este pasaje? Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. ¿Alguien que me pueda decir? No, eso es evidente, la confianza sí. Hay una virtud central que se está enfatizando. Esto es bien importante. En el primer pasaje se mencionó la bondad de Jehová, pero en este pasaje se menciona la misericordia de Jehová. Nuevamente estamos hablando de virtudes centrales en las cuales nosotros apoyamos nuestra fe para que la confianza se pueda generar, para que nosotros realmente podamos confiar y descansar en Dios. En el primer caso confiamos en Dios porque Él es bueno. En este caso el rey confía en Jehová porque Él es misericordioso. ¿Se da cuenta que es importante conocer las virtudes del carácter de Dios? Sumamente importante. Ahora escuche bien, porque la confianza en Dios es una posición de firmeza ante el enemigo. Porque el contexto de este pasaje es bélico. Estamos hablando de que el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo y no será conmovido. Pero se refiere a enemigos del reino. Se refiere a enemigos que atenten contra el rey o que atenten contra la seguridad del reino o del pueblo sobre el cual esa persona es rey. Es un contexto completamente bélico. Entonces, en este pasaje, nuevamente, como dije hace un momento, encontramos una virtud central en la cual la confianza se apoya, que es la misericordia de Dios. En este caso, la palabra enseña que el rey no será conmovido por sus enemigos. Ese es el contexto original. El rey no será conmovido por sus enemigos por razón de su confianza en la misericordia del Altísimo. El contexto, repito, son los enemigos del reino que se puedan levantar. Así que
Confiar en Dios, escúchame, iglesia, es un lugar de firmeza contra los enemigos espirituales que se puedan levantar contra nosotros, y aún contra los enemigos naturales, porque nosotros como pueblo de Dios no solamente enfrentamos enemigos espirituales, también hay enemigos naturales, también hay gente, personas que atentan de alguna manera contra el pueblo de Dios o contra cristianos, específicamente contra ti o contra mí. Contra nosotros se han levantado brujos, satanistas, extorsionadores y toda clase de personas que de alguna manera el enemigo usa para tratar de dañar, de amedrentar, de lastimar la iglesia, el pueblo de Dios. Pero cuando nosotros confiamos en Dios, como el rey confía en Dios, dice la palabra del Señor que no seremos conmovidos. Confiar en Dios es un lugar de firmeza contra los enemigos espirituales que se puedan levantar contra nosotros, porque no es ninguna novedad que el reino de las tinieblas busque quebrantar a los hijos de Dios, pero en este caso nuestra confianza en el Señor nos provee de protección especial para ese tipo de ataques. Es más, en una de esas ocasiones donde la confianza en Dios operó de una manera sobrenatural, en una de estas batallas del rey Josafat, cuando precisamente Dios les había dicho que él iba a pelear contra ellos, contra los enemigos. Así que en este caso la confianza de Josafat, quien por cierto en vez de pelear se puso a cantar, usted se da cuenta de que la confianza en Dios, Padre Santo, la confianza en Dios nos devuelve la paz, nos devuelve la seguridad que nos permite adorar aún en medio de un conflicto bélico. O sea, Josafat en vez de pelear se puso a cantar, de la misma manera que Pablo y Silas en una cárcel a la medianoche, botando sangre de las espaldas, empezaron a cantar himnos al Señor. ¿Qué es lo que te da esa clase de paz y de seguridad que te permite cantar en un momento cuando parece ser lo menos apropiado? La confianza en Dios. Gloria a Cristo. Dale un fuerte aplauso a mi Señor. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que mientras Josafat y el pueblo de Israel están cantando, y por cierto, ¿sabe qué estaban cantando? Dos virtudes centrales. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ellos estaban cantando y adorando ahí, y entonces el ejército enemigo comenzaron a matarse entre ellos mismos. Así funciona la confianza, así de poderosa es la confianza en Dios. Te permite realmente adoptar una posición de descanso, no de vagancia, de descanso. Y muchas personas en la iglesia realmente necesitan descansar. Yo no dije dejar de ir a trabajar, porque el cansancio de algunas personas es más mental y espiritual que físico. Mucha gente no sabe descansar en Dios. No sabe descansar en Dios. Si Dios te dice quieto, tú no sabes qué es eso. ¿Alguien le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Dios dice quieto. Yo, ¿qué es eso, Señor? ¿Cómo se come? Yo solamente sé pelear. Yo solamente sé guerrear. Yo solamente sé confesar. Yo solamente... Confía. Confía. Dile a tu hermano de al lado, confía en Dios. Hay un texto que dice, confía en Dios porque aún he de alabarle. Mi último punto. Wow, qué rápido. Proverbios capítulo 29 verso 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Ten cuidado con el temor, porque el temor se convierte en una atadura, se convierte en una limitación. El temor realmente te impide avanzar. El temor realmente te impide confiar en Dios. Por eso el proverbio nos está advirtiendo acerca del temor. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Se da cuenta que es muy
es una ilustración muy clara. Pondrá lazo, como si una persona quedara atada prácticamente por causa del temor. Bueno, así funciona o así opera el temor en lo espiritual. Es como un lazo, es como una ligadura, una limitante que no te permite avanzar, no te permite salir, no te permite conquistar, no te permite confiar en Dios. Por eso dice la palabra: más el que confía en Jehová. En otras palabras, ¿cuál es el antídoto del temor? Confía en Jehová. Más el que confía en Jehová será exaltado. Esa palabra exaltado es bien importante. Si usted no la conocía, se la voy a explicar. Ser exaltado significa ser puesto por encima de todas las demás cosas. Gloria a Dios. Cuando nosotros exaltamos a Dios, lo que nosotros estamos haciendo es poner a Dios por encima de todas las demás cosas en nuestra vida. Pero cuando Dios te exalta a ti, porque de eso es lo que está hablando el pasaje, Dios te pone a ti por encima de todas las situaciones, circunstancias, enemigos, demonios, adversidades, leones, osos, gigantes que en alguna forma pudieran venir contra tu vida. Cuando Dios te exalta, Dios te está poniendo arriba de todo lo demás. A partir de que Dios te exalta, todo lo demás está debajo de tus pies. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Entonces, ser exaltado en este contexto de la confianza significa que Dios te va a poner por encima de todos tus enemigos y de todos tus conflictos. ¿Por qué? Porque tú estás confiando. Y esa confianza hace que Dios te exalte. Dios te pone por encima de todo problema y de toda adversidad. Te pone por encima de todas las situaciones que estás viviendo. Con razón se dice en la palabra de Dios: Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás siempre arriba y nunca abajo. Inclusive prestarás a muchas naciones y tú nunca pedirás prestado. O sea, Dios te agarra de abajo, aleluya. Porque cuando nosotros nos encontramos en ciertos momentos o en ciertos periodos, estamos en el nivel de las circunstancias, estamos en el nivel de los conflictos, estamos en el nivel de los problemas, estamos inclusive en el nivel donde los demonios están haciendo su guerra contra ti. Pero por causa de tu confianza ahí, por causa de tu confianza en ese lugar, por causa de tu confianza en el medio del conflicto, por causa de tu confianza aún en el medio de los enemigos, no dice su palabra: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa persona está confiando en el medio del conflicto. Cuando Dios ve que tú confías en Él, en el medio de la adversidad, de los conflictos y de la opresión demoníaca, Dios te agarra de ahí y te pone arriba, gloria a Dios, en el lugar donde todo lo circunstancial, donde toda la adversidad, donde todos los demonios y cualquier cosa se queda abajo de ti. Y allá abajo todo el mundo pataleando y tú acá arriba descansando en la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Ay, papá, ¿sabe por qué Jesús podía dormir en una barca en medio de una tormenta? Porque confiaba plenamente en Dios. Usted ve dos clases de personas ahí: 12 discípulos amedrentados sacando agua con un bote, llenos de miedo. Y usted ve a otro dormido en la tormenta. Alguien dijo: Jesús no estaba dormido, los estaba probando. No, Jesús estaba dormido. Si la Biblia dice que estaba dormido, estaba dormido. Y estaba dormido porque las jornadas eran arduas. Desde que se levantaba hasta que se dormía por la noche. A veces no dormía por estar orando. Él se mantenía viajando de ciudad en ciudad, de población en población, predicando el evangelio, haciendo ministerio. Así que realmente Jesús, cuando tenía la oportunidad, dormía y descansaba. Cuando la tormenta vino sobre la barca, escuche bien, Jesús estaba descansando. Eso es lo que usted y yo no sabemos hacer. Cuando la tormenta viene, usted y yo lo menos que hacemos es descansar. Y la razón es porque todavía no sabemos confiar en Dios. Jesús estaba dormido, estaba tan dormido que lo tuvieron, mire, ay Padre, estaba tan dormido que la tormenta no lo despertó. Lo tuvieron que despertar los discípulos. Y cuando lo despertaron, estaba dormido tan a gusto que se enojó. ¿Alguna vez usted ha despertado a alguien y se enoja porque lo despertó? Bueno, no se enojó porque lo despertaron, se enojó. O más bien tuvo esta actitud de: ¿por qué están así todos amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Se da cuenta? Yo creo que la iglesia de Jesús, el pueblo de Dios, usted y yo,
tenemos que aprender a confiar en Dios para que sepamos descansar en medio de la tormenta. ¿Sabe algo? Nosotros hacemos las cosas al revés. Cuando las cosas están bien, descansamos, y cuando viene la tormenta queremos trabajar. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía al revés. Él trabajaba cuando todo estaba bien, y cuando venía la tormenta descansaba. Cuando todo está bien, aproveche para orar, para buscar a Dios, para leer su Biblia, para dedicar su corazón a llenarse de Dios, de la gracia, de la misericordia, del favor y del amor de Dios. Y cuando venga la tormenta, usted va a tener la paz y la confianza que usted necesita para descansar en medio del conflicto, y no estar ahí como los discípulos, todo amedrentado, sacando agua con un bote de su casa, de su trabajo, de sus hijos, de su matrimonio. Ay, Padre Santo, gloria a Dios. O de lo que sea que está viviendo. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios? Qué poderoso esto. El temor del hombre pondrá lazo. Cuídate del temor. No permitas que el temor en el día de la angustia o en el año de la sequía te robe tu paz, te robe tu confianza en Dios. Confía en Dios. Escúchame, iglesia, esta es una palabra de Dios para ti. Lo sé porque lo sé. Confía en Dios, descansa en sus promesas. Ten una firme esperanza en que Él está contigo y que te exaltará cuando fuere tiempo, dice la palabra de Dios, sobre toda situación que tú enfrentes. Iglesia, confía en Dios porque Él es bueno, aleluya. Iglesia, confía en Dios porque Él es misericordioso. Iglesia, confía en Dios porque Él está lleno de gracia. Iglesia, confía en Dios porque Él es poderoso. Iglesia, confía en Dios porque Él es tu Padre, gloria a Dios. El Dios que te exalta por encima de todas tus circunstancias y de todos tus retos. Dale la gloria a Dios en este día, aleluya. El Dios que te exalta. Cuando usted está exaltado, los demonios abajo se están peleando y usted aquí está durmiendo en la barca. ¿Cuánto le hace falta realmente a la iglesia aprender eso? Salmo 37:5. Ahora sí, final. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Te voy a decir algo que te va a romper toda la religión en 1000 pedazos. Hay veces que cuando tú descansas, Dios trabaja. Hay veces que cuando tú trabajas, Dios no trabaja porque tú no lo dejas. Pero hay veces que cuando, oh Padre Santo, cuando tú confías, dice la palabra de Dios, confía en Él. ¿Y qué va a hacer Él? Él hará. Eso significa que cuando usted confía y descansa realmente en Dios, Dios trabaja a tu favor. ¿Cuánto trabajo realmente nos cuesta entender eso? Y llegamos a creer que a menos que nosotros lo hagamos, es decir, en nuestras fuerzas, nada sucede. La palabra de Dios es clara. Encomienda a Jehová tu camino. Es tu camino, es tu vida, son tus circunstancias, son tus retos, pero encomiéndaselos a Él y confía en Él. Porque entonces cuando tú confías en Él, cuando tú descansas en Él, Él hará. ¿Cuántos quieren que Él haga? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Él haga? Gloria a Dios. Mire, se da cuenta, Josafat está cantando porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Dios está peleando allá con el ejército enemigo. Pablo y Silas están en la celda cantando un himno a la medianoche y Dios les está abriendo las celdas. Dios trabaja cuando ellos descansan. Dios trabaja cuando tú confías y cuando tú crees. Dale un fuerte aplauso a mi Señor Jesús. Por eso ese canto es tan importante, porque realmente
describe de una manera muy poderosa esta realidad espiritual. ¿Por qué no te pones de pie un momento y cierras tus ojos? Si quieres, levanta tus manos, simplemente dale la gloria a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a desarrollar una profunda confianza en el Señor. Vamos, pídeselo. En ti confía mi corazón. Díselo. En ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Díselo, en ti confía mi corazón. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma y mi ser descansa. Oiga, descansa en ti, gloria a Dios. Puedo ser feliz. Que sé que estás obrando. Proclámalo. Tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. En ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti y puedo ser feliz porque sé. Vamos, proclámalo. Sé que estás orando, Señor. Tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando. Vamos, proclámalo, dile, porque sé que estás obrando. Perfecta voluntad en mi vida está sobrando. Tu perfecta voluntad. Señor, dile, en ti confía mi corazón. En ti confía, Señor, todo mi ser. Tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Todos aquellos que confían en ti, ninguno, Señor, ninguno será avergonzado. Te damos la gloria y la honra. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Amén. Iglesia, les amo muchísimo. Que tengan un excelente domingo y una semana poderosa. Bendiciones para todos. Gracias.